Bueno, como dicen en rap, se lo damos en 3, 2, 1, tempo. Gente que cuenta. Un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos emergentes. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. Hola Javier, ¿qué tal? Bien, bien. Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más de Gente que Cuenta. La tarde de hoy, el día de hoy, la noche de hoy, no sé cuándo vamos a hacer el release de esta entrevista, pero cuando sea que la estén viendo, tenemos a Javier Zamudio y lo importante acá no es solo la presencia de Javier, sino que también queremos promocionar a través de esta entrevista su libro de cuentos, Espiar a los Felices. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Sobio. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un gusto siempre estar con escritores y sobre todo con futuros amigos, espero. Así que para empezar y romper el hielo, tengo preguntas acerca de ti, acerca del libro, acerca del proceso creativo, de muchas cosas. Y me gustaría empezar preguntando de dónde sale la idea del cuento Espiar a los Felices, que es el que le da el nombre a este libro de cuentos. Bueno, la idea del cuento Espera a los Felices nace de una frase de Immanuel Kant, del filósofo alemán, que dice la felicidad es una utopía de la razón que descansa sobre bases empíricas. Entonces, la idea era como explorar a través de esa frase el concepto de la felicidad como algo que no es estable, como que algo cambiante. Y a mí me gusta jugar con la creación de símbolos. Entonces, pues como habrás visto en los cuentos, hay diferentes tipos de símbolos, ¿no? De elementos simbólicos. El elefante muerto, la maleta en el hijo muerto del doctor Chamosh, ¿sí? Y aquí, en este caso, en Espíritu de los Felices, la escalera. Ok, y entonces, dado que viene de Kant pues el nombre, ¿por qué elegir ese como nombre del libro? Bueno, me gusta el nombre, me gusta el nombre para el libro. Adicionalmente, este cuento también transmite algo que recorre todo el libro, que es como la imposibilidad. Los personajes se encuentran ante la imposibilidad de algo, como el hombre que está pues, empujando la carreta con su hijo muerto en la luz que no ilumina, ¿sí? Como este hombre que no sabe si está loco o no por el elefante, ¿sí? Como el hombre que recibe la mejor noticia de su vida y perseguimos la mejor noticia durante todo el cuento. Este tema de la imposibilidad está muy presente en Espera a los Felices y me parecía que podía ser el cuento que de alguna manera titulara el libro, dado que recoge como el espíritu del libro. Bueno, la verdad, a mí me pareció muy buen cuento y de paso muy buen, o sea, el libro de cuentos me encantó porque te deja con unas ganas de más, dado los finales que tú tratas, pero al ser el cuento que le da el nombre al libro, también me mató como espiar a los felices, como terminar siendo que el pasto donde el vecino siempre va a ser más verde, entonces, como, Sí, uno siempre está. Yo recuerdo este cuento cuando lo escribí. Bueno, la casa que aparece ahí es la casa de mi tía, donde sucede el cuento. Y yo recuerdo que yo viví una temporada en la casa de mi tía y me la pasaba como escuchando lo que pasaba en la casa de enseguida. Yo soy muy chismoso. Yo creo que los escritores somos chismosos. Se necesita ser chismoso para encontrar historias. Y este es un cuento que además pues gusta muchísimo. Se publicó inicialmente en El Malpensante. Fue el primer texto que yo publiqué de Malpensante. Y los lectores, muchos lectores me escriben por ese cuento, sí. y también agarraste una escalera y empezaste a ver en la casa de tu tía a los vecinos o no llegaste a espiar, solo te quedaste con la gana, No, solo escuchaba. solo escuchabas.
Bueno, Sí. está muy bien. ¿Qué representa el acto de espiar en tus cuentos? En mis cuentos, pues yo creo que yo espío para poder escribir los cuentos. No estoy diciendo que en los cuentos mismos el acto de espiar esté siempre presente, ¿no? Pero sí, yo sí considero que uno está cazando de alguna manera historias, ¿no? Es una cosa totalmente normal. Y cazar historias implica también querer averiguar lo que pasa en el otro, lo que le está pasando al otro. Y cuando yo tenía que unos 18 20 años, yo recuerdo que yo me ponía a pensar, yo iba por la calle y me ponía a pensar, ¿qué estará pensando la persona que va delante mío? ¿Qué estará pensando el que está allá? ¿Cómo será su vida? Sí, siempre quería saber lo que le pasaba o lo que pensaban los otros. Y yo creo que es uno de los elementos que me ha llevado como a escribir, ¿no? Porque escribir te permite llevar esa fabulación y construir un universo que yo estoy absolutamente convencido que es real, porque lo que pasa ahí, todo lo que pasa ahí, yo creo que es cierto, ¿sí? Que puede existir, que es posible. Y ese es uno como de los elementos fundamentales de mi concepción, de mi trabajo literario, el creer que eso es posible. Y la literatura me ha permitido eso, llevar esa fabulación, ese pensamiento, esas preguntas, darle una respuesta a esas preguntas sobre lo que pasa en la vida de los otros. Me gusta como frase de cambiar una sola letra y del creer al crear. Fantástico, fantástico. Bueno, ¿cómo nació la idea de este libro de cuentos en cuanto en tanto que se pensaron como un libro o cada uno fue naciendo y luego después de un tiempo dijiste, ok, quiero hacer una selección para sacar un libro como Sí, digamos que quedamos juntos? fue así como lo dices. De hecho, es bien curioso porque yo nunca me había planteado la posibilidad de escribir, ¿sí? Yo escribía, sí, pero como un acto muy personal y algunas veces lo compartía con algunas personas y les gustaba lo que yo escribía, pero en ningún momento me lo pensé como profesión o como oficio, ¿sí? Y finalmente pues se convirtió en mi oficio. Yo vivo de escribir y de cosas asociadas a la literatura. El hecho es que yo escribí muchos de estos cuentos hace muchísimos años, parte de ese ejercicio de escribir y de escribir sin ningún propósito claro, hasta que empecé a ganar premios. Yo me he ganado 12 premios. Cuando me gané los dos primeros premios, dije, bueno, le puedo ¿Puedo hacer hacer una pausa ahí? Sí. Pregunta, si te ganaste 12 premios, ¿por qué esto tiene 13 cuentos y no 12 cuentos? Uh, No ¿Entendés en ese momento? Espérate. No, porque no es un cuento por premio, ¿no? Sí, sí, por eso, pero podrían ser. O sea, mi pregunta es por qué no lo son si podría haber sido así. Pero bueno, ese es que yo también soy chismoso y escritor, entonces, perdona que te interrumpí. Por favor, prosigue. Entonces, cuando gané el segundo premio, dije, bueno, de pronto soy bueno para esto. Quizás sea bueno para esto. Entonces empecé a, a intentar primero publicar algunos de esos cuentos. Tú sabes que publicar es todo un proceso arduo, complejo, ¿no? Publiqué el primer cuento en El Malpensante, fue Espero a los Felices, que fue una experiencia bien interesante porque cuando yo publico en El Malpensante, yo empecé a mandar cuentos al Malpensante y nadie me respondía. Sí, pasaron 5 años. Y yo envié, Y perseverante, por lo que veo. yo envié siempre cuentos. Entonces hay que perseverar para escribir. Y yo envié siempre cuentos hasta que finalmente, después de 5 años, me contestó Andrés Hoyos y me dijo, los he leído todos, este es el mejor, lo vamos a publicar. Ok, o sea, no te dijo que los otros eran malos, que era lo que pensaba, sino que este era el mejor. Bien. Este también es escritor, por lo que veo, ¿no? Entonces, entonces ya yo publiqué Espera a los Felices y ya ahí sí empecé como a pensar en hacer un libro. Y miré todos esos cuentos que tenía ahí, todos esos cuentos que tenía ahí. Y empecé como a reunirlos, hice un intento de libro, luego saqué unos, puse otros, bien, hasta que finalmente logré hacer Espera a los Felices, ¿no? Con todos estos cuentos logré encontrar una unidad, un vaso comunicativo entre ellos. Y finalmente lo terminó
apareciendo, Espera a los felices, como libro. Y bueno, mira que los otros cuentos les he ido reciclando con los años, sí, Pero reescribiendo. reescribiendo. Porque, Sí. es que eso, como Sí. cada vez que uno ve una obra, dice, sí, sí es, uy, está o no está. O sea, como hay gente que dice que uno, los libros, o bueno, los escritos, no los termina, sino que los abandona. ¿Tú qué opinas? Ya que me metiste el tema de eso. Como tú crees que hay un cuento que no se le puede hacer ningún cambio al estar publicado, No, sí se puede. Sí, así se haya publicado, lo puedes transformar. sí, pero tú eres de los que transforma luego, Uy, claro, yo cambio, hermano. no, pero luego de publicarse. Luego de publicarlo, Porque antes de publicar, a mí me parece que uno sí está en un recurrente trabajo y pero por retrabajo. ejemplo, piensa en Cien años de soledad. Cien años de soledad se publicaron fragmentos que luego se modificaron, sí, que ya se publicaban en revistas, en medios, en medios, y luego Gabriel García Márquez los modificó. Sí, dijo, ¿Sí? "Oh". Sí, y sí, uno puede hacer eso. Sí, yo acabo de revisar uno, ¿sí? Y lo estoy viendo para una publicación, ¿sí? Y y esos otros cuentos que quedaron, los he revisado y han ganado premios. Es decir, que yo descubrí que ahí hay, sí, hay un diamante en bruto, toca ir, Serial, ahí, sí, sí, aunque hay cosas, hay unos que uno mira y dice, no, quizás en otros 10 años vuelvo a mirar porque aquí no fue. desanima. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco más en la trama y en la creación de personajes. Lo que yo entendí y lo que yo creo que podría describir estos diferentes personajes era lo que hablaba Oscar Godoy el día que nos conocimos, que él decía que los personajes que a él le gustaban eran los poco o nada excepcionales. En este libro no me parece que sea así, pero me parece que vas un poco más allá y no son los poco o nada excepcionales, sino que hay muchos personajes que tienen pinta de que están intentando espiar a los felices porque se sienten perdedores y muchas veces cuando se juega con el contexto parece que fueran secundarios hasta que ya avanza mucho más la trama. ¿En qué te fijas tú para crear un personaje? Bueno, yo en la creación del cuento me fijo menos en los personajes, me fijo más en la tensión narrativa. Yo planteo una tensión narrativa, una situación en particular, y lo que hago es poner a los personajes alrededor de esa tensión. En general, en el caso pues de Despierta a los Felices, pues todos están bajo unas situaciones complejas, digamos, unas situaciones que los desafían, ¿sí? Y son víctimas de lo azaroso. Sí, son víctimas de lo azaroso. El azar es un gran personaje dentro del libro, ¿sí? Por todo lo que le sucede. Y trato de que el personaje, a partir, digamos, bueno, construir al personaje a través de la manera en que reacciona hacia esas tensiones narrativas y que esa manera de actuar, más allá, digamos, de describir el personaje, lo que hago es poner el personaje en movimiento y a través de ese personaje en movimiento retrato al personaje. Sí, entonces aprendes de su carácter, aprendes de sus, de su apariencia, etcétera. Ok, tenía una pregunta justo en mi orden de preguntas, pero ahora que hablas del azar, a mí me parece que el contexto y poner al personaje dentro de este contexto es la forma en la que tú escribes y ahora me lo acabas de confirmar, pero ¿es este contexto un personaje más o cómo? Porque, o sea, hay ciudad, pero algunas veces también hay pueblo, pero también está el hecho de lo cotidiano. Entonces, ¿cómo, o sea, por qué los personajes, o sea, es el contexto un personaje más? Pues yo diría que más allá del contexto, en el caso, digamos, de estos cuentos, es como la tensión narrativa que se genera, ¿sí? En ese contexto específico, no tanto el espacio como tal, sino la tensión. Piensa en el fracaso del amor. Entonces llega un gatito, ¿no? Y ese gatito se convierte en una razón de disputa entre la pareja.
Y pasan un montón de cosas. Dentro de las cosas es que la novia o la esposa del personaje quiere que él envenene al gato, ¿sí? Sí, que termina muriendo un habitante de la calle y él se imagina clavándole el tenedor, ¿sí? Pero lo que realmente hace que los personajes actúen, lo que define a los personajes es esa tensión narrativa, ese elemento que puse que puede ser el gato o no. En el caso, por ejemplo, de Despierta a los Felices, la escalera que no funciona, ¿sí? Entonces la escalera se convierte en una tensión narrativa y esa tensión narrativa hace que el personaje actúe de una y otra manera y a partir de esa tensión narrativa vamos conociendo al personaje, vamos conociendo su soledad, vamos conociendo que está divorciado, vamos conociendo la manera en que lo trata el hermano, en fin, ¿sí? Entonces, más que el espacio, es como la tensión narrativa que construyo para él. Y hablando de tensión narrativa, ¿cómo se te ocurrió la tensión alrededor de una cárcel sin barrote? O sea, esa idea me parece volada y al mismo tiempo muy latinoamericana. O sea, eso puede pasar. Eso pasó. Este es uno de los cuentos que están basados en hechos reales. Y esto realmente lo leí en un libro de historia mientras escribía, trabajaba en otro texto. Esto pasó en la costa, en el Caribe colombiano, ¿sí? Sí, en un pueblito en los 80, la gente salió a protestar y debido a que no había una cárcel cerca, dejaron a la gente en la plaza y la gente se quedó porque esa fue la orden de la policía y ahí murió una mujer. Lo único diferente es que la mujer no estaba embarazada, pero yo le puse el bebé para que tuviera un elemento de ternura al final. Que al final termina cumpliendo un sueño que tenía una de las... Sí, que era tener hijos y no podía tener hijos. Bueno, hablando de este cuento y de otros cuentos, ¿qué tienes tú con la letra M? Veo muchos personajes con M. Manuel, no sé. Ahora me voy a ir pensando en eso. Bueno, te lo dejo ahí porque ahí Voy a ir al psiquiatra. A ver si me ayuda. lo importante es que no andes como el doctor con alguna maleta por ahí haciendo, digamos que cosas excéntricas con una maleta todo el tiempo para arriba y para abajo. Eso también muy buen cuento. Con el cadáver de su hijo. Sí. Con ese cadáver de su hijo. Cadáver, sí, ya llamémoslo cadáver de su hijo, ¿por qué no? Bueno, además del título, ¿qué más une a los cuentos? Bueno, la imposibilidad. Lo que te decía, la imposibilidad. En todos los cuentos vas a encontrar que están los personajes frente a un imposible o a un elemento que parece imposible. Y los finales también, el tipo de finales. O sea, a mí me gusta el final abierto. Sí, hay lectores que no les gusta. No, a mí me parece que, por lo menos en todos estos cuentos, el final abierto es tu forma de finalizarlo y de poner el sello, pero al mismo tiempo me parece fantástico. Es algo que tú dices, bueno, pero igual tienes que pasar al otro cuento porque Sí, no, la verdad es que y la vida es así. sí, La vida es un final abierto. Sí, ¿por qué colocar algo como conclusivo cuando la vida no funciona así? Por eso me gustan los finales abiertos. voy a agarrar esto para poner un clip luego. La vida es un final abierto. Abierta, muy bien. Bien, bien. Bueno, pasemos a la parte del proceso creativo. Una de mis preguntas claves en todas las entrevistas va a ser, ¿es escribir solo un oficio? Porque tú antes escribías porque querías, porque podías, e incluso porque te daba la gana, pero no vivías de eso. Y luego empezaste a darte cuenta de esto. Ahora que sí vives de eso, ¿es solo un oficio? No, yo no creo que implique que escribir sea solo un oficio. De hecho, tengo una frase por ahí que yo escribí y que apareció en un artículo. A ver, si me das tiempo la busco. Sí, Claro. Sin problema. Apareció en un artículo de The Huffington Post que habla sobre el proceso de escritura y justamente define un poco lo que es escribir. Ahora sí, ya tenemos la frase, por Sí, favor. sí, ya la Somos encontré. todos oídos. Bueno, dice, escritor o escritora no es quien publica, no es solo quien publica y ve su libro en los estantes de la librería, sino aquel que se entrega al acto de escribir a pesar de los rechazos, las horas del sueño y el sacrificio económico.
aquel que está dispuesto a reescribir, aunque al final del día tenga que seguir viendo su manuscrito en el cajón, aguardando por el momento de salir a la luz. Y yo creo que esa frase responde, digamos, a la Que te parece pregunta muy buena por el autor que la hizo, me imagino. que sí, claro, claro. Y salió en un artículo pues, de prensa. Pero bueno, esta frase me parece que resume muy bien lo que me dice, ¿no? No es solamente quien está en el oficio de la escritura, pues el que vive de la escritura, se puede considerar escritor o se puede considerar solo la escritura un oficio, no, que es un arte que cualquiera puede cultivar, ¿sí? Y digamos que lo que finalmente determina su posición o su ubicación frente a la escritura es la dedicación, el esfuerzo, las revisiones. Alguien que realmente trabaja su escritura de manera consciente, yo creo que puede considerarse un escritor. Que el escritor o la escritura es un arte que se cultiva. Sí, claro, totalmente. Bonito, te pones poético. Sí. Y hablando de poesía y de otras formas de escribir, ¿qué tiene el cuento que en su brevedad te permite explorar cosas distintas a, no sé, la profundidad? Bueno, no tanto la profundidad, pero sí la extensión que tiene la novela. O sea, ¿por qué cuento y no novela? Bueno, estructuralmente son distintos, mientras que en el cuento, como te decía, uno siempre está moviéndose alrededor de tensiones narrativas. Tú coges cualquier cuentista y te das cuenta que se plantea una situación y todo gira en torno a esa situación. En la novela uno sigue personajes. En la novela finalmente lo que hace es lo más cercano, me parece a mí, a la vida real, digamos, a la existencia, ¿sí? Lo más cercano a la existencia porque nos confronta, es la vida confrontado con los personajes. Esa es básicamente la novela y de qué manera esa confrontación genera una transformación. Porque los personajes en la novela deben transformarse, deben ir pasando todas estas situaciones y cada situación transformándolo. En el cuento lo que hacemos es como atisbar solamente un pedacito, pero ese pedacito se fundamenta en una tensión muy fuerte, en una situación que funciona como desencadenante y que hace que miremos, digamos, a través de, como si estuviéramos viendo a través de la LEP de Borges, ¿no? A través de ese atisbo logramos ver un montón de cosas. No recoge ese enfrentamiento entre el ser humano y el azar o la vida o la existencia, pero sí logramos ver como un fragmento de eso. Muy buena explicación, creo que clarísima explicación. ¿Sí? Sí, o sea, como yo creo que a cualquiera que buscara diferencia entre cuento y novela, ya diga, ah, bueno, mira la exploración y cómo van cambiando los personajes, que algo que no te permite la brevedad. No puedes hacer tantos cambios. Claro, ¿no? Y es que en la novela se presentan muchas situaciones. Sí, entonces imagínate Guerra y Paz, 1300 páginas de guerra. Y el ensayo al final. Sí. ¿No? Y esto de lo que tú dices que la novela es lo más parecido a la vida porque te enfrenta a muchas situaciones, a Así ese es. personaje. Entonces, otro clip ahí que tal vez saco, tal vez saco. Bueno, recomendaciones. ¿Qué autores te inspiran a ti y qué es lo último que has leído? Bueno, pues yo leo siempre casi lo mismo. Pero Mira que no es la primera persona que me dice, no, a mí lo que me gusta es repetir los clásicos o los que son para mí bueno, clásicos. ¿qué es para? Voy a hablar como de Acepción. diferentes tipos no solamente autores, sino por ejemplo algo que leo mucho, son las entrevistas de Paris Review. Sí, son magníficas, magníficas. Sí, las pueden No he leer. leído ninguna, así Sí. que bueno. Tienen una gran tarea, sí, son increíbles. Para desbloquearme, si tengo algún bloqueo para trabajar, leo artículos o prensa de Gabriel García Márquez, me gusta mucho. De cuentistas, pues ahí, John Cheever, me encanta. Carver, prácticamente yo me conecto mucho con los cuentistas estadounidenses. Bueno, me gusta mucho Ribeiro. Chekhov casi no me gusta. Sí, toca decir también lo que no le gusta a uno. Muy bien.
Bueno, Samantha Schweblin me gusta mucho. Mariana Enrique me gusta, no tanto como me puede gustar Carver o Cheever, que son, sí, Lucía Berlín me gusta. Bueno, ¿qué es lo último que estoy leyendo? Bueno, ahora estoy leyendo en este momento, yo leo muchas cosas al tiempo. Ah, ok. Sí, Que hay muchas cosas del tiempo y yo iba a decir, no, pero no, no. tiempo como un huracán o como el periódico, no, al tiempo. Sí, muchos libros al tiempo, leo muchos libros al tiempo. Estaba leyendo a Sonia, así que la Sonia conocemos, Ramón, sí. sí. Estuve leyendo a Sonia Ramón hace O sea, poquito. estaba leyendo el libro Imagina una mujer y una hoguera. Sí, Ok. ese Ok. estaba leyendo. De cuentos. Sí, y también leo los cuentos de los amigos, ¿no? Ah, Sí, a eso leo muchos. bueno, ya que estamos en los cuentos de los amigos, ¿qué tan difícil es que te manden un cuento y que a ti te parezca nefasto? ¿Cómo haces tú para decirle que te parece nefasto sin decirle? O sea, porque está feo, o los amigos aceptan bien las críticas. Porque hay gente que no. Sí, bueno, estaba también leyendo a Han Kang, la primera novel, sí. Sí. Esa, a ver, sí, no, estaba leyendo La clase de griego. Ah, me lo Sí, recomendaron. ese lo he estado leyendo. Ese es de los últimos que he estado leyendo. También es que he leído autores japoneses, pero el nombre Yo, se me va. filosofía, ¿has leído a Byung-Chul Han? Ah, sí, pues yo soy filósofo de formación, así que así la filosofía siempre está ahí, está por ahí, sí. No, los amigos aceptan las críticas. De hecho, pues yo tengo como la suerte que confíen demasiado en mí para sus cuentos. Pues todo el mundo me manda los cuentos. Ah, muy bien. Y Voy a hacerlo y yo se lo reviso. Sí, lo leo y les doy la opinión. Si el cuento siento que no funciona, pues yo les digo, no, ¿cómo le digo sin decirle, no, si yo el cuento es malo, yo le digo que es malo, sí. Sí, O sea, porque hay que hacer mentiras, no le sirve. Si yo quiero no digas amigos. sinónimos, no lo adorna, No, yo le digo, esto no funciona, hermano, esto no funciona, esto hay que quitarlo. Yo te recomiendo borrar esto sirve para una novela, ¿sí? Pero igual le engaña, o sea, le dice, no, esto sirve para una novela, un cuento no lo veo. No lo engaño, es que estructuralmente puede funcionar para trabajarlo, ampliarlo y que sea para una novela, sí. Sí, pero pues yo estoy acostumbrado como a hacer una crítica muy técnica, entonces yo creo que la crítica técnica está muy soportada con argumentos, yo les borro cosas, sí, yo me tomo el atrevimiento, ¿no? No, pero pues Para cortar, cortar, o sea, ya te conocen, para eso te lo mandan. ajá, entonces yo me tomo el atrevimiento y bueno, en general todos quedan contentos. No conozco el primero que haya, bueno, solo un caso, pero no fue un amigo, sino alguien que me contrató para revisar un libro. Cuando había demasiados errores en el libro, porque yo se los marqué todos, me dijo que si podía volver a ponerle los errores, porque le gustaba más el libro con los errores. Entonces yo le volví a poner le- El control de cambio, sí, control Z y tú eres el que estás pagando, tú verás qué vas a hacer. Ok, bueno, eso está interesante. no sé. Bueno, ya para cerrar, tengo 4 preguntas y una petición. Entonces, la primera pregunta es espiar a los felices. Luego de haber espiado la felicidad, ¿qué le queda al lector? ¿Con qué crees que se queda el lector luego de leer este libro? ¿Con qué se queda el lector? Uy, no sé, ¿con qué se queda el lector? Como qué sentimiento le va a dar al lector. Bueno, pues, muchos lectores lloran con la luz que me ilumina, así que yo creo que hay cierta desolación que queda con el libro. También creo que hay una sensación de asombro con algunos cuentos y creo que también algunos se sienten defraudados o más bien engañados, yo creo que es la palabra, con la mejor noticia de su vida. Sí, en las ferias del libro y los encuentros que tengo, porque el libro está ahorita en el Planeta Lector, entonces se está leyendo en muchos colegios, donde voy siempre me preguntan cuál es la mejor noticia, pues porque este cuento... Sí, o sea, te dicen, bueno, sí, muy chévere que haya estado borracho al final, pero sí, pero pues hace parte de la atención. Claro, esto es un juego, ¿no? Es Sí. un juego con el lector, pero sigue la noticia hasta el final. Bueno, te dice que eran 4. Sí. Entonces, la segunda
¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué se viene para Javier Zamora? Bueno, pues ahora estoy trabajando en otro libro de cuentos. En realidad ya hay una versión bastante revisada. Tengo cogí otros cuentos viejos y los organicé, los envié a un concurso. Sí, no pensé que tuvieran futuro, pero los he reescrito. Tengo ese libro, el libro de cuentos que te comenté al principio, pues ahora está finalista en un premio nacional. Sí, así que, y es una versión anterior a la que tengo, porque ahora tengo una mucho más corregida. Así que eso, estoy como a la expectativa de ver qué va a pasar con el premio, si sí o si no, y lo quiero mandar a otros concursos, porque vi que tiene potencial. Muy bien, me gusta. Te ve la ilusión en los ojos con despertar esa reedición. No, es que siempre hay ilusión. Sí, la escritura tiene que estar acompañada. Cuando yo era director editorial y cuando era editor, yo siempre hablaba de acariciar al escritor hay que acariciarle el ego, ¿sí es? Eso es súper fundamental, porque si tú no acaricias el ego del escritor, el escritor se desanima y no trabaja bien, no escribe bien, no hace las cosas bien, ¿sí? Y eso mismo lo tienes que hacer contigo. Tienes que creer en lo que haces, porque si no crees en lo que haces, pues no vas a llegar a ningún lado con lo que haces. Entonces, muchas veces sí se trata de corregir al escritor cuando yo hago de editor o cuando hago de corrector, pero también lo acaricio un poquito. Sí, eso es importante para que él pueda trabajar bien. Chévere, hay que acariciar al escritor. Tercera, que es la pregunta clásica que van a tener mis entrevistas y que es la pregunta loca, habla de sinestesia. Si este libro, al leerlo, oliera algo, ¿a qué olería? Yo creo que no tendría olor. Lo siento. O sea, ¿tú crees que este libro no tendría olor? O sea, me estabas hablando de que le cae antes, le da hijo, Depende del cuento. No. Yo te O sea, de pronto a sangre seca. a sangre seca olería el libro. Sí. Pero Bueno, está bien. Para la gente va a pensar que un libro de terror. a sangre seca. Bueno, te lo compro. Gente que cuenta es un podcast de autores latinoamericanos. Así que la última pregunta antes de la petición sería, ¿dónde se consigue este libro? En Colombia, pero en Latinoamérica también. Bueno, pues está aquí en Colombia están muchas librerías, en la Lerner, en la Nacional, hay varias independientes. También se puede comprar en la página de Planeta. En Latinoamérica, pues se puede comprar desde la página de Planeta, Busca Libre también se puede comprar. Ok. Dado que está en Planeta en cualquier parte de Latinoamérica. Pues no está distribuido en físico en todas partes, sí, pero si lo compras desde la página de Planeta, lo puedes comprar, ¿no? Desde la página de Planeta. Y en Buscalibre, pues en Buscalibre sí, donde lo compres te llega. Vale. Bueno, Javier, la verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición en esta entrevista. Y ahora nos queda la petición y es que nos leas un cuento del libro. Bueno, voy a leer entonces Un elefante muerto. Me parece excelente. ¿Listo? Bueno. ¿Podemos realmente confiar en nuestros sentidos? De eso versará la siguiente historia. Cuento Un elefante muerto. Del libro Espiar a los felices. Por Javier Zamudio. Autor colombiano, radicado en Bogotá. Un elefante muerto. Manuel encontró un elefante muerto sobre su cama. Se tapó la nariz protegiéndose de la hedora descomposición que se había apoderado de su habitación, mientras observaba las moscas sobre la trompa que caía a un costado, dejando escapar un hilo de sangre seca que manchaba la sábana y parte de las baldosas. Había pasado la noche en el sofá, luego de leer durante varias horas los exámenes de sus estudiantes. Pensó que si por error hubiese dormido en su cama, con seguridad acompañaría al elefante, asfixiado debajo de su enorme panza o estrangulado entre sus patas. Miró la ventana y después la puerta. Haciendo un cálculo ligero, concluyó que era imposible que el elefante hubiese entrado por cualquiera de las aberturas. Rodeó la cama y se aproximó a la ventana. Su apartamento estaba ubicado en el cuarto piso de un edificio del barrio de San Fernando. Vio en la distancia la calle Quinta.
el estadio Pascual Guerrero y las paredes curtidas del hospital departamental. Salió del cuarto en dirección al baño, se lavó la cara y se miró en el espejo. Se palpó la barba, sacó la lengua y mojó sus labios. Se peinó el cabello, no notó nada raro en su apariencia. Se dirigió a la sala, se acercó a la mesa de café donde estaban los exámenes e inspeccionó el paquete comprobando que estaba como lo había dejado la noche anterior. Todo lucía de la manera acostumbrada, excepto por el elefante muerto sobre su cama. Regresó a la habitación sintiendo un retorcijón en el estómago. Se acercó al elefante, tocó una de sus patas y sintió la piel rugosa en la yema de sus dedos. Acarició su lomo, que ya había adquirido el rigor mortis, y continuó con su mano abierta sobre la cabeza que parecía formada por dos pequeñas colinas. Recordó el relato de Ernest Hemingway, Colinas como elefantes blancos, y vio el libro de cuentos puesto al lado de la cama, sobre el nochero. No era un elefante blanco, era azul como un cielo sin nubes, teñido por un ocaso triste. Manuel buscó el teléfono y llamó a su padre. Escuchó el pito del teléfono y se puso todavía más nervioso. Imaginaba el gesto de su papá, las cejas levantadas, los labios curvados hacia abajo y los pómulos ligeramente sonrosados de rabia. Estaba seguro de que no le creería y empezaría a despotricar sobre su vida. Hay un elefante muerto en mi cama, dijo al oír una voz, sin dar tiempo a la pregunta que escuchaba cada vez que llamaba o visitaba a sus padres. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué? Preguntó su madre. Esta era más insistente que su padre. Desde que Camila, su mujer, lo abandonó llevándose a sus hijas a Bogotá, ella sentía cierta aversión por su hijo. 2 meses antes, mientras su mujer trabajaba y sus hijas estudiaban, Manuel había hecho el amor con una de sus colegas sobre la cama donde yacía el elefante muerto. Soy yo, mamá, ¿papá está? La voz desapareció y luego oyó la voz de su padre. ¿Cómo va tu vida? La pregunta lo irritó. Quiso colgar, pero se contuvo. Hay un elefante muerto en mi cama, dijo. ¿Estás borracho? ¿Consumes drogas? ¿Qué? No estoy borracho y no consumo drogas, papá. Te estoy diciendo la verdad, hay un elefante muerto en mi cama. Su padre susurró una maldición y guardó silencio un instante. Luego dijo, si hay un elefante muerto en tu apartamento, explícame cómo subió los 4 pisos. Lo que dices no tiene ningún sentido. Si no estás borracho, entonces finalmente te enloqueciste. Eso te pasa por no ponerle orden a tu vida. Manuel colgó, convencido de que seguir hablando con su padre empeoraría las cosas. Marcó el número de la policía y le explicó a un oficial lo que pasaba. ¿Me está diciendo que mató un elefante en su residencia? No, no lo maté, lo encontré muerto sobre mi cama. Si no lo mató, ¿quién lo hizo? No lo sé. Cuando desperté estaba allí. Yo dormía en el sofá. ¿Me quiere decir que apareció un elefante muerto en su habitación y no sabe por qué? Manuel colgó asustado. Trajo una silla del comedor y se sentó cerca de la cama a mirar el elefante. Sabía que su padre y el policía tenían razón. ¿Cómo era posible que hubiese un elefante muerto en su cuarto? ¿Cómo había entrado? ¿Por qué no lo había escuchado? ¿De qué manera había franqueado la entrada sin llamar su atención? Enloquecí, se dijo palpándose la cara, dándose golpecitos en los cachetes. Tengo que llamar a alguien para que venga, para que me diga que no estoy loco. 1 hora más tarde, Alejandra, su amante, golpeaba la puerta con timidez. No podía olvidar lo ocurrido cuando estuvo en aquel apartamento. Manuel se puso a llorar después de hacer el amor con ella. Rodó como un niño hacia un costado de la cama y se sentó con la cabeza escondida entre las manos, dejando escapar un llanto que podía oírse desde el primer piso. Manuel abrió la puerta y sintió otro retorcijón en el estómago, como si su mujer o sus hijos estuviesen viéndolo. Alejandra se acercó y lo besó. No estaba segura de por qué la había llamado, pero supuso que aquella invitación era el comienzo de una relación en serio. Un día antes se había enterado de que Camila había abandonado a Manuel y había sentido una alegría extraña, felicidad por el mal ajeno. Él apenas le devolvió el beso. Ella sintió sus labios fríos y su corazón se aceleró. Lo abrazó y empezó a quitarle la camisa. Espera, no te he llamado para eso. Alejandra se detuvo, con las manos en el aire y respirando su aliento turbio. Lo miró un momento aguardando una explicación que no llegó. Entonces, reanudó su tarea. Lo despojó de la camisa mientras iba empujándolo hacia el cuarto.
Manuel no se atrevía a decir nada por temor a parecer un loco. Daba vueltas a las palabras buscando las adecuadas para explicar que había un elefante muerto sobre su cama. Alejandra no le preguntó por qué no había ido a trabajar. No le contó lo que había dicho el rector cuando se acercó a las 7 de la mañana para decirle que lamentaba que ella hubiese terminado enamorada de un hombre como él. Un pelele, un don nadie, un fracasado, un tipejo de poca monta que ni siquiera preparaba sus clases. Tampoco le dijo del lío que se armó porque tuvieron que hacer que Ricardo, el profesor de educación física, se ocupara de sus cursos. Continuó empujándolo, quitándole los pantalones, mientras en intervalos cortos ella se despojaba también de su ropa. Cuando cruzaron el umbral del cuarto, Manuel gritó: «Hay un elefante muerto en la cama». Alejandra se detuvo, alzó la cabeza para ver la sábana revuelta y la almohada en el piso. No vio ningún elefante. ¿Es un tipo de chiste?, preguntó, alejándose de su amante. Manuel volteó y ahí estaban los restos del elefante, rodeados por un pelotón de moscas. Alejandra lo abrazó de nuevo y él se dejó llevar, convencido de que cualquier cosa que dijese no tendría sentido para nadie, excepto para él. Se acostaron en la cama junto a las patas del elefante e hicieron el amor. Manuel podía sentir la hedora descomposición recorriendo su garganta y veía los ojos cristalinos del elefante que lo reflejaban de manera imprecisa, como si se hubiese deformado tras la partida de su mujer. Sintió deseos de llorar, pero se contuvo. Cerró los ojos e imaginó que Alejandra era Camila y que solo estaban ellos dos derramándose sobre la cama. Gente que cuenta.